Chicos, buenas tardes. Bueno, esta tarde vamos a tratar el tema sistemas materiales, que es lo que continúa en el programa. Y una de las primeras preguntas, ¿qué es un sistema material? Bueno, en primer lugar, el sistema material lo elijo yo. ¿Cómo lo elijo yo? Claro. Un sistema material es una porción de la realidad circundante que yo elijo arbitrariamente para estudiarlo y describirlo en forma inteligente. ¿Cómo es esto? Si yo, por ejemplo, tengo una serie de borradores y yo quiero comparar las propiedades de esos borradores, quién borra mejor, cuál borra más rápido, cuál deja algún tipo de resto en el pizarrón, ese grupo de borradores, para mí, es mi sistema material. Ahora, el sistema material puede ser ese conjunto de cuerpos, puede ser este cuerpo, puede ser un borrador en donde yo estudie las propiedades del borrador, la densidad, el peso, la comodidad para borrar, etcétera, etcétera. O puede ser una porción de este borrador, como puede ser la felpa. Y la felpa es para mí, si yo lo determino, el sistema material. O sea que puede ser un cuerpo, puede ser un conjunto de cuerpos, puede ser la porción de un cuerpo que en un determinado momento yo elijo para estudiarlo y describirlo en forma inteligente. Con lo cual les estoy dando, en definitiva, en la definición del sistema material, la que ustedes prefieran, la primera o la segunda, y a continuación vamos a ver cómo se clasifican los sistemas materiales. Como todo aquello humano, la clasificación depende de criterios, los criterios que yo adopte. Entonces ustedes, evidentemente, van a encontrar diferentes criterios. Uno de esos criterios es cómo yo veo al sistema material. Entonces, yo puedo tener dos tipos de sistemas materiales. Un sistema material en el cual yo tenga agua solamente, porque ustedes van a decir, sí, pero acá yo estoy viendo el recipiente. No. Pero yo elijo el agua solamente. Entonces, en la abstracción de mi mente, el recipiente no existe. Entonces, ya les digo, como complemento, digamos, de la definición de sistema material, un sistema material puede ser algo tan extenso como un sol, o como un astro, o como un planeta, si yo lo considero aislado para su estudio de descripción inteligente. O puede ser, en el caso nuestro, en el caso de la medicina que nos ocupa, puede ser el cuerpo humano. El cuerpo humano es un sistema material, si yo lo elijo para su estudio de descripción inteligente. O puede ser algo tan pequeño como una célula hepática que yo elija. Esa célula hepática puede ser mi sistema material. Chicos, volviendo a cómo veo yo el sistema, yo lo puedo ver sin ningún tipo de superficie de separación, lo puedo ver homogéneo, o lo puedo ver, por ejemplo, si yo considero un recipiente en el cual hay aceite, vamos a escribir bien aceite y agua. Ustedes saben que el aceite es más liviano que el agua, por eso flota en la misma. Y acá veo una superficie de separación, se llama superficie de interfase. Cuando yo veo a simple vista esta superficie de interfase, digo que el sistema es heterogéneo. Entonces, ¿cuál sería el criterio para diferenciar si yo tengo un sistema heterogéneo o un sistema homogéneo? El criterio sería cómo yo lo estoy viendo a simple vista. Pero como vamos a ver, más adelante se han adoptado otros criterios. Por ejemplo, la sangre, yo la veo a simple vista y para mí la sangre es un sistema homogéneo. Sin embargo, la veo al microscopio óptico y veo los cuerpos
los diferentes cuerpos que forman la sangre, los elementos formes, eritrocitos, glóbulos blancos y plaquetas, y por el otro lado dispersas en un líquido amarillento que se conoce con el nombre de plasma. A simple vista es homogéneo, pero cuando yo lo veo con el microscopio óptico se torna heterogéneo. Entonces, como ustedes ven, yo tengo que fijar un criterio para diferenciar un sistema homogéneo de un sistema heterogéneo. Y el criterio que actualmente usan la mayoría de los autores americanos es el microscopio. En un determinado momento se utilizó como criterio de separación entre sistemas homogéneos y heterogéneos el ultramicroscopio. Después, si queda un resto de tiempo, puedo hablarles un poco de ese criterio. Entonces, vamos a definir qué es un sistema homogéneo. El sistema homogéneo es aquel sistema en el cual las propiedades intensivas o específicas del mismo sean iguales en todos los puntos de su masa. Si yo tomo la densidad en este punto A, tiene que ser igual a la densidad en este punto B, tiene que ser igual a la densidad en este punto C. Y que visto a simple vista o bajo el microscopio óptico no pueda observar ninguna superficie de interfase, vale decir, no observe ninguna superficie de separación. Por el otro lado, un sistema heterogéneo es aquel en que por lo menos dos puntos de su volumen yo tenga propiedades específicas o intensivas diferentes. Evidentemente, si yo tomo el peso específico del aceite en el punto A, va a ser 0,92 gramos por centímetro cúbico, y si lo tomo en el punto B, que es agua, va a ser 1 gramo sobre centímetro cúbico. Evidentemente, estamos ante un sistema que tiene propiedades intensivas diferentes en diferentes puntos de su masa y que, observado en este caso a simple vista, observo una neta separación de interfase. E incluso, les digo más, si este sistema heterogéneo, volvemos a la definición, sistema en el cual, observado a simple vista o el microscopio óptico, yo observo superficie de separación, no lo veo homogéneo, y presenta propiedades diferentes en diferentes puntos, propiedades intensivas diferentes en diferentes puntos de su masa, volvemos a este ejemplo. Caso de este ejemplo, yo puedo cerrar esto, batirlo, y se van a ver los goterones de aceite dispersos en el agua. Y eso lo voy a observar a simple vista. Eso va a seguir siendo un sistema heterogéneo. Pero si esto yo lo sigo batiendo, va a llegar el momento en que voy a observar un líquido lechoso y ya no voy a observar ninguna superficie de separación. Sin embargo, ese sistema sigue siendo heterogéneo. ¿Por qué? Porque si lo veo al microscopio óptico, voy a observar las pequeñas gotitas de aceite dispersas en el agua. Entonces, en base a este tamaño de la fase dispersa, en base al tamaño de la fase dispersa, yo puedo clasificar los sistemas heterogéneos en dispersiones groseras y dispersiones finas. Estas dispersiones groseras, la superficie de interfase la puedo observar a simple vista, mientras que en las dispersiones finas, la superficie de interfase necesito del microscopio óptico. El tamaño, para que sean visibles a simple vista, tiene que tener un diámetro de esas partículas superior a las 50 micras o 50 micrones, que es más o menos el poder discriminatorio del ojo, vale decir, el ojo puede distinguir dos puntos separados recién cuando esos puntos están separados por 50 micras. Ya cuando están separados por menos micras, veo un solo punto y necesito de aparatos que amplifiquen, como el microscopio óptico,
para verlos separados. Observa, ahora tenemos el microscopio óptico, y en el microscopio óptico vemos partículas que están entre los 50 micras y las 0,1 de micra. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante desde el punto de vista biológico. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista biológico la mayoría de las células que nos componen están en ese rango de distancia. Y fue la observación mediante el microscopio uno de los grandes avances de la medicina moderna. Si yo observo, por ejemplo, sangre, voy a observar en el ocular, voy a observar una serie de cuerpecillos con un tinte ligeramente rosa pálido, que son los glóbulos rojos. Y esos glóbulos rojos tienen un diámetro aproximadamente de 7 a 8 micras, o sea, rango comprendido entre 50 y 0,1. Y así observaré también los glóbulos blancos y observaré cuerpecillos más pequeños, del orden de las 4 micras, que son las plaquetas, y todo ello conforma lo que llamamos elementos formes de la sangre, que es conveniente que ustedes ya lo vayan manejando. Bueno, vamos ahora a clasificar las dispersiones finas. Las dispersiones finas se acostumbraron a clasificar en suspensiones y emulsiones. Si las partículas dispersas son de líquido en líquido, es una emulsión. Si las partículas dispersas son de sólido en líquido, es una suspensión. Veamos un ejemplo para suspensión sólido en sólido. Y emulsión sólido en líquido. Y las emulsiones líquido en líquido. El ejemplo clásico que damos acá es, por ejemplo, la sangre, considerando que los elementos formes son sólidos en el plasma líquido. Otro ejemplo, bueno, cuando ustedes van acá al Cacique Guaymallén y ven el agua, esa agua chocolatada que baja por el canal. Yo la veo homogénea a simple vista, sin embargo, cuando la llevo al microscopio, me voy a encontrar con partículas de arcilla dispersas en el agua, porque esas partículas de arcilla son visibles al microscopio óptico. Y esas partículas son sólidas, como están dispersas en el agua, yo digo que es una dispersión fina. Caso interesante ahora también desde el punto de vista biológico, las emulsiones. La leche materna o la leche de vaca o cualquier leche de mamífero, yo la veo a simple vista y es un sistema material totalmente homogéneo. Por supuesto, cuando yo esa emulsión la llevo al microscopio óptico y veo gotas de grasa, gotas de aceite, vamos a considerarlo como líquido en líquido. Líquido, las gotas de aceite o de grasa dispersas en el plasma de la leche. O sea que aquello que veía yo homogéneo desde el punto de vista de mi simple vista, ya visto el microscopio óptico, se torna un sistema heterogéneo. O sea, dos líquidos, digamos, o dos fluidos de nuestro organismo. La sangre, homogénea a simple vista, heterogénea de acuerdo a esta clasificación. La leche, homogénea a simple vista, heterogénea vista al microscopio óptico. Bien, pero nosotros sabemos que hay partículas mucho más pequeñas
que las partículas de las cuales estamos tratando, que como hemos visto recién se encuentran entre las 50 y las 0,1 de micra. Hay partículas más pequeñas. Sí, por ejemplo, si nosotros tomamos un recipiente con agua y al cual le colocamos una cucharada de sal de cocina, decimos la sal desaparece. La sal desaparece, se diluye y lo que yo observo es un sistema totalmente homogéneo. Y entonces, bueno, podría pensar que las partículas de sal de alguna forma no han desaparecido, sino que se han mantenido entre las moléculas de agua. Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo no tengo ningún método para observar esas partículas, porque esas partículas tienen un tamaño tan pequeño, generalmente inferior al 0,001 de micra, que yo lo veo homogéneo aún observado al microscopio óptico. Entonces digo que una solución salina como esta es evidentemente un sistema homogéneo. Por eso, dentro de los sistemas homogéneos, clasificamos a las soluciones. Y por último, a veces podríamos haberlo clasificado primero, pero para que ustedes vean la gran diferencia, si yo tengo un recipiente en el cual tengo agua pura, veo que observada al ultramicroscopio la veo totalmente homogénea como la veo a simple vista. Y esa sustancia pura es un sistema homogéneo. O sea que dentro de los sistemas homogéneos podemos tener mezcla de dos o más sustancias, como en el caso de las soluciones, o una sola sustancia, la sustancia pura o especie química. Bueno, acá viene el gran problema. Diferenciar entre una solución y una sustancia pura. Es realmente un desafío que ustedes, a medida que nosotros aprendamos fórmulas, ustedes cada vez la van a entender más. En este primer paso, en estos primeros momentos, es difícil ver la diferencia. Pero para que ustedes vean la diferencia vamos a hacer primero una definición, no nos vamos a ir a soluciones, primero nos vamos a ir a lo que es una sustancia pura. Y luego vamos a ver lo que es una solución y vamos a tratar de clasificar las soluciones con ejemplos y vamos a ver que en esos ejemplos ustedes tienen, se les va a ampliar el concepto. Bueno, ¿qué es una sustancia pura? Yo recién dije que el agua era una sustancia pura. El agua, entonces, es un sistema homogéneo. ¿Por qué? Porque la veo. ¿Cómo la veo? Como tanto a simple vista como al microscopio óptico, el agua es homogénea. Con propiedades intensivas que le son propias y constantes. Propiedades, vamos a hacerlo para que ustedes puedan copiar. Intensivas, propias y constantes. En el lugar que sea el recipiente, yo voy a tener que, si tomo, por ejemplo, la densidad va a ser siempre 1 gramo sobre centímetro cúbico. El punto de fusión va a ser siempre de 0 grados centígrados. El punto de ebullición va a ser siempre de 100 grados centígrados. La conductividad eléctrica va a ser siempre igual a 81. Vale decir, cumple ampliamente con las propiedades o con los criterios para clasificarlo como un sistema homogéneo. Y ahora algo que está muy relacionado con el tema que vimos anteriormente, que es el método de fraccionamiento, separación y fraccionamiento de fases. Se dice que una sustancia es pura, cuando resiste los procedimientos mecánicos y físicos del análisis. ¿Qué es esto? Muy sencillo, chicos. Ustedes tienen agua en este recipiente,
ustedes lo someten a un procedimiento mecánico de separación, como en la decantación, y van a seguir teniendo agua pura per secula secular, van a ir por siempre jamás. Es decir, en ningún momento se les va a sedimentar el oxígeno, que es más pesado, y el hidrógeno, que es más liviano, porque se han dado la mano el hidrógeno con el oxígeno, se han unido, tienen una unión química. Bueno, pero me podrían decir, bueno, pero lo vamos a someter a un procedimiento físico de separación, a un procedimiento de fraccionamiento. ¿Cuáles son los más comunes? Bueno, a la destilación. Y yo destilo agua con el aparato que está descrito en el folleto, en el tema anterior, y siempre voy a seguir obteniendo agua. Porque a los 100 grados centígrados, todo el agua que está en el valor de destilación experimenta ebullición y posteriormente se va a refrigerar, y cuando sea recogida en el Erlenmeyer va a seguir siendo agua. No lo puedo separar al hidrógeno del oxígeno. Entonces, cuando se recitan los procedimientos mecánicos y físicos del análisis, decimos que estamos en presencia de una sustancia pura. Y ahora posiblemente la propiedad que sigue es la propiedad de los sistemas, de las sustancias puras, que es importante, es muy importante, pero para ustedes es muy útil, les va a servir para diferenciar entre una solución y una sustancia pura. ¿Y cuál es? Dice que tiene composición química definida. Composición química definida es sinónimo de decir que tiene fórmula química. Esto para ustedes es fundamental. Si yo les digo agua, ustedes inmediatamente saben que esta es la fórmula. El agua tiene fórmula química, es en consecuencia una sustancia pura. Si yo, por ejemplo, le dijera, miren, tengo un recipiente en el cual tengo agua y sal, vamos a ponerlo como cloruro de sodio, momentáneamente, ya después vamos a ver que eso se ioniza, pero no importa, en este momento sal, estoy escribiendo dos fórmulas, porque esas fórmulas están una al lado de la otra. Están en contacto, pero no se han dado la mano. No ha habido unión química entre ambas. Y el mejor de los ejemplos es que yo a esto lo someto a un método, como recién hablábamos en las soluciones, lo someto a un procedimiento físico del análisis como es la destilación, y estando el agua con el cloruro de sodio uno al lado del otro, el agua al llegar a los 100 grados centígrados le dice, mirá, al cloruro de sodio, yo a los 100 grados centígrados no estoy más al estado sólido, el líquido, yo paso al estado gaseoso. Y el cloruro de sodio le dice, mirá, yo recién fundo a los 1110 grados centígrados. Así que, bueno, vos pasás al estado gaseoso y yo me quedo en el recipiente. O sea, que este es el mejor ejemplo de que una solución no conforma una sustancia pura. Para tener una sustancia pura tengo que tener una sola fórmula. Y como ustedes van a aprender en los próximos días muchísimas fórmulas, ustedes ya van a empezar a diferenciar entre lo que es una solución y lo que es una sustancia pura. Bien. Y por último, las sustancias puras tienen un nombre científico, siempre vulgar o comercial. Yo siempre le doy el ejemplo siguiente, al decir tienen un nombre. Por ejemplo, yo digo ácido acetilsalicílico, nombre científico, ácido acetilsalicílico. Primero que todo tengo que comprobar que tiene composición
química y yo se los puedo hacer perfectamente, aunque ustedes en este momento no sepan nada de química orgánica. Yo les digo, miren, este es un benceno que tiene un ácido, que tiene un oxidrilo, que posteriormente este oxidrilo se esterificó, se le colocó un grupo acetilo, y esta serie de átomos que están todos unidos entre sí por uniones químicas, y que tiene propiedades intensivas que le son propias de constantes y que no lo puedo separar mediante métodos mecánicos ni físicos, esto yo le llamo un nombre científico ácido acetilsalicílico. El nombre vulgar, bueno, aspirina. Y el nombre comercial, bueno, si lo hace Bayer, el laboratorio Bayer será la Bayer aspirina, si lo hace SmithKline será el AAS, o el Ecotrin. Yo de pronto veo Ecotrin como marca de un medicamento. Y pues de pronto digo, ay, la pucha, estoy ante un medicamento. No. Cuando veo, es ácido acetilsalicílico. Sino que le pongo otro nombre porque a veces es importante para el paciente no saber que está tomando aspirina. Repasamos sustancias. ¿Se acuerdan cuando yo les decía, miren, la materia se nos presenta bajo la forma de diferentes calidades? Entonces ahora yo les digo, miren, esas calidades les llamábamos sustancias puras. ¿Se acuerdan que les dije que dentro de la química orgánica, dentro de la química inorgánica habían cerca de 250.000, que dentro de la química orgánica hay más de 4 millones de sustancias diferentes? Más de 4 millones. Bueno, acá tienen una sustancia orgánica. Entonces, es un sistema homogéneo con propiedades intensivas que son propias y constantes, resiste los procedimientos mecánicos y físicos de análisis, tiene composición química definida, lo más importante para ustedes, tiene fórmula química y tiene un nombre científico vulgar y o comercial. Pero de pronto se me puede presentar el problema, por ejemplo, de alguien que me dice, bueno, ¿y el acero? O una solución salina, como la que recién vimos, o una solución alcohólica, alcohol y agua. ¿Qué es, señor? Y acá viene la gran clasificación, la idea, porque les voy a dar ideas de soluciones y les vamos a marcar las diferencias que hay con respecto a una sustancia pura. Chicos, si ya han copiado esto, de todas formas, esto lo tienen en el folleto, por eso voy un poco rápido. Fíjense ustedes, vamos a ver diferentes tipos de soluciones. Y esto es interesante que lo copien porque recién vamos a ver soluciones allá por el mes de junio-julio. Entonces, vean ya cómo clasificamos a las soluciones. Una forma de clasificar a las soluciones es de acuerdo al estado de agregación. Y clasificamos a las soluciones esto hacemos así porque estamos en un tema diferente. Estamos hablando de soluciones ahora, de otro de los sistemas homogéneos. Las soluciones pueden ser sólidas, líquidas y gaseosas. ¿Cómo? ¿Hay soluciones sólidas? Sí. Porque las soluciones nosotros habitualmente estamos, y nos vamos a ir a las soluciones líquidas, las más familiares para nosotros son las soluciones líquidas. Por ejemplo, si yo disuelvo sal en agua, termino teniendo un líquido. Entonces ahí tengo sólido en líquido. En general les diría que cualquier sal disuelta en agua es un ejemplo clásico de solución de sólido en líquido. Aunque puede ser también una sustancia orgánica, como por ejemplo glucosa disuelta en agua. Y estos dos ejemplos no se los doy así porque sí, sino que se los doy porque justamente en la sangre tenemos sales que están disueltas en agua, que forman parte del plasma, y tenemos también sustancias orgánicas, la más famosa de todas, glucosa. Cuando la tenemos elevada,
esa que tenemos una enfermedad que se llama diabetes. Oh, qué importante que es. Pero también tenemos soluciones de líquido en líquido. Y esas, acá tenemos el ejemplo clásico de alcohol en agua. El alcohol desaparece cuando yo lo mezclo con el agua. Desaparece. Y tengo alcoholes de diferente graduación. Y puedo tener más alcohol y menos agua, o más alcohol, más agua y menos alcohol. Vale decir, puedo mezclar en diferentes proporciones. Eso es determinante para saber que eso no es una sustancia pura, sino que es una mezcla. Y dentro de la mezcla, como yo la observo al microscopio óptico y no veo ni el alcohol ni el agua, veo todo homogéneo, yo digo, bueno chicos, acá estamos en una solución. Estamos en un sistema homogéneo, estamos en una solución. Y de gas en agua, de gas en líquido, y tenemos el ejemplo clásico de dióxido de carbono en agua. La soda, lo que nosotros llamamos soda, los argentinos y en general los latinoamericanos. Cuando nosotros tenemos el sifón o la botella de soda y la miramos, es un sistema homogéneo y la podemos observar al ultramicroscopio o al microscopio que a ustedes se les ocurra, y yo voy a ver un sistema homogéneo porque el dióxido de carbono está disuelto en el agua. Pero ¿lo podré separar mediante algún procedimiento? Muy sencillo. Disminuyo la presión e inmediatamente, por leyes de Henry, que son leyes que rigen la disolución de gases en líquidos, inmediatamente el dióxido de carbono se separa del agua y forma las burbujitas. Las burbujas es el dióxido de carbono y el agua el resto de la soda. Y ahí veo que de una solución de algo homogéneo se me transforma en algo totalmente heterogéneo, que yo veo perfectamente las burbujas a simple vista. O sea que pasa directamente de una solución a una dispersión grosera. Si la soda hubiera sido una sustancia pura, eso jamás podría haber ocurrido, porque el dióxido de carbono tendría que haber estado ligado con el agua por uniones químicas. ¿Está? Bien. Pero acá usted me dice que hay soluciones sólidas. Sí. Cuando yo digo acero y me preguntan la fórmula del acero, la fórmula, ¿se acuerdan que yo les dije a todo aquello que tiene fórmula química es una sustancia pura? Y me preguntan nada más ni nada más que la fórmula del acero. Y yo digo, bueno, el acero está formado por acero. Está formado por carbono y hierro, o hierro y carbono. Pueden haber otros ingredientes, porque está el acero al molibdeno, está el acero al manganeso, está el acero. ¿Quiere decir que hay varios aceros? Sí. Y hay aceros quebradizos y hay aceros menos quebradizos, hay aceros más flexibles y menos flexibles. Yo en ningún momento puse subíndices debajo del carbono y del hierro. El carbono y el hierro no se unen por uniones químicas, no están unidos por uniones químicas, están uno al ladito del otro conformando esa sustancia que se llama, esa mezcla. ¿Ven? Hay veces que hasta uno en el idioma común se equivoca, sustancia, acero sustancia, no. In stricto sensu, si yo soy científico, tengo que decir, el acero es una mezcla, es una solución de diferentes proporciones de hierro y carbono. Tanto es así que yo siempre les digo a mis alumnos lo siguiente. En el 1912, cuando se hundió el Titanic, el Titanic estaba hecho con planchas de un acero, era un acero bastante quebradizo. Cuando agarra el iceberg, se quiebra y
se quiebran 5 porciones de la nave, 5 departamentos estancos que se llaman, y el barco termina hundiéndose. Ese acero va perfeccionándose a través del tiempo y se pone mayor proporción de hierro, menor proporción de carbono, se le agrega otros elementos y se van haciendo aceros más elásticos. Los aceros con los cuales actualmente se hacen los barcos son diferentes al acero de 1912. Es diferente. Y se dice que si el Titanic hubiera sido fabricado con los aceros que actualmente se utilizan, no se hubiera hundido, porque prácticamente se hubieran roto 3 o 2 departamentos estancos. Fíjense la diferencia. Sin embargo, si yo analizo el agua del mar, el agua como sustancia pura, del mar que había en 1912 y el agua que hay hoy en el 2020, tiene la misma composición química. Siempre por 2 átomos de hidrógeno hay un átomo de oxígeno. Ahí se ve claramente la diferencia que hay entre una mezcla, entre una solución y una sustancia pura. Me van a decir, bueno, pero ¿y hay otros? Sí, por ejemplo, bronce, que la humanidad lo conoce, incluso hay una edad de bronce anterior a la edad del acero, del hierro, no del acero, del hierro. Y ya los antiguos sabían que combinando cobre con estaño en diferentes proporciones, y a veces también se le coloca otras sustancias, se obtiene un material bastante resistente, de color muy parecido al cobre, que se llama bronce. Bueno, y ya que acá vamos a tener, todas las aleaciones, entonces, ¿qué es el acero? ¿Qué es el bronce? ¿Qué es cuando un sólido está disperso, no unido, disperso formando una solución? Decimos que estoy en presencia de una aleación. Todos, prácticamente, los vehículos que en este momento nosotros manejamos, tanto autos como aviones, como naves, etcétera, etcétera, son todas aleaciones en las cuales se consigue lo que se propone el fabricante. Más resistencia, menos peso, etcétera, etcétera. Entonces se van haciendo esas, la gente llama combinaciones. En realidad, cuando nosotros hablamos de combinaciones, vamos a hablar de reacción química. Se hacen diferentes mezclas para obtener lo óptimo o lo que yo quiero obtener. Y habrán líquido en sólido, sí. Estas se llaman amalgamas. Durante años se hizo amalgamas de plomo con mercurio, que eran lo que los viejos, para ustedes que van a ser, ojo, muchos de ustedes van a ser odontólogos. Los viejos odontólogos hacían la excavación de la carie, sacaban toda la carie y colocaban adentro una pastita que ellos fabricaban, mezclando plomo, plata, oro con mercurio, y que endurecía cuando yo lo colocaba dentro de la cavidad de la caries. En consecuencia, las amalgamas son todas soluciones de líquido en sólido. Señor, ¿y habrá de gas en sólido? Sí, hay un solo ejemplo, que es hidrógeno en paladio. Nadie le va a preguntar esto. Incluso hay discusiones acerca de esto, porque muchos piensan que realmente el hidrógeno con el paladio forma un hidruro, y ahí sí, yo pienso que se forma un hidruro, ya estoy en presencia de una reacción química y estaría en presencia de una sustancia pura. No importa esto. Y soluciones gaseosas, señor. Y soluciones gaseosas, como el mejor ejemplo tenemos de gas en gas. El mejor ejemplo que tenemos es el aire. ¿Cómo el aire? El aire es una sustancia pura. No es una sustancia pura. Ya la describió como sustancia elemental Aristóteles, pero
le pegó a sustancia, sino que es una solución de nitrógeno en oxígeno o oxígeno en nitrógeno con otros gases. Porque fíjense que no les puedo dar una fórmula del aire, porque les diré, bueno, está formado aproximadamente por un 80% volumen de nitrógeno y un 20% de oxígeno, pero también en el aire hay dióxido de carbono, también hay neón, también hay argón, también hay helio. Entonces depende de la profundidad con que yo quiera saber cómo es el aire y serán las, digamos, no fórmulas, serán las diferentes composiciones que yo le dé al aire. No tiene fórmula. Bien, y de líquido en gas, y ustedes tienen vapor de agua o partículas de agua en aire, formando la famosa niebla, o de sólido en gas, tan famoso en este momento. Hay partículas de metales que se dividen tan finamente, pues generalmente producidas por las combustiones tan famosas en este momento de los automóviles, etc., que al salir por el caño de escape, por ejemplo el plomo, en un determinado momento que las naftas contenían plomo, el plomo se mezclaba, no reaccionaba con el aire, teníamos plomo en aire, lo que normalmente, posteriormente en las grandes ciudades, se conoció con el nombre de smog. Entonces ustedes ahora, con estos ejemplos, pueden ya distinguir entre lo que son soluciones y lo que es una sustancia pura. Vuelvo a repetirles, el concepto lo van a tener mucho más claro a medida que desarrollemos este curso y que desarrollemos todos los óxidos básicos, todos los óxidos básicos, ácidos, todos los hidróxidos, todos los oxácidos, todos los hidrácidos, etcétera, y ustedes van a empezar a ver fórmulas y van a decir, estas son sustancias puras. Bien, pero, siempre existe un pero, volvamos al esquema inicial, porque acá vamos a irnos hacia otra clasificación, que es la clasificación que hoy está en boga prácticamente en todos los lugares del mundo. Porque la clasificación que, por ejemplo, si ustedes leen el libro de Witten o el libro de Chang, van a encontrar libros universitarios, van a encontrar esto que les voy a decir yo. Decíamos que los sistemas heterogéneos eran las dispersiones groseras, las dispersiones finas, y decimos que los sistemas homogéneos son las soluciones y las sustancias puras. Actualmente, si ustedes leen bibliografía internacional, en la bibliografía internacional ustedes van a encontrar que todo esto que no tiene fórmula química, porque decíamos que las soluciones eran mezclas pero homogéneas. Mezcla homogénea, la mejor definición de solución que ustedes pueden tener es que es una mezcla homogénea, es una mezcla de una sola fase, es una mezcla en la cual las partículas tienen tamaños inferiores a la milésima de micra, que en consecuencia no pueden ser captados por ningún aparato de observación. Las soluciones son todas mezclas. A la vez, cuando yo analizo las sustancias puras, veo que hay sustancias puras que, usando ahora un nuevo tipo de método de separación que no hemos visto hasta ahora, que son los métodos químicos, como por ejemplo el carbonato de calcio, o el carbonato de calcio es la piedra caliza. Acá en Panquegua tenemos canteras de piedra caliza. Por acción del calor lo descomponemos en sustancias más sencillas como óxido de calcio y dióxido de carbono.
y a la vez el óxido de calcio lo podemos separar por métodos ya no físicos o mecánicos, sino por métodos químicos. Lo puedo separar en el óxido de calcio en calcio y oxígeno, y al dióxido de carbono en carbono y oxígeno. Si yo tomo, por ejemplo, una sustancia como el óxido mercúrico, esto lo pueden hacer en el laboratorio, calentándolo, me da mercurio líquido más oxígeno al estado gaseoso. O sea que hay sustancias que se pueden descomponer en otras más sencillas. Y esas sustancias que se pueden descomponer en otras más sencillas reciben el nombre dentro de las sustancias puras, reciben el nombre de compuestos. Anteriormente se hablaba de sustancias compuestas. Decir compuesto y decir sustancias compuestas es exactamente lo mismo. Pero dentro de la química hay sustancias como por ejemplo el hierro, que yo por ningún método, ni mecánico, ni físico, ni químico, lo puedo separar en algo más sencillo, en partes más sencillas. Entonces estoy diciendo que estoy en presencia de sustancias, antiguamente se llamaban sustancias simples, porque si estarán las compuestas, antiguamente se llamaban sustancias simples. Sustancias simples, pues se les llamó sustancias elementales y ahora se les llama elementos. O sea, aquel sueño de los viejos griegos que buscaban los principios elementales que formaban todas las cosas, bueno, a partir del siglo XIX, con los estudios que comenzó Lavoisier, Proust, Dalton, ya lo vamos, y que posteriormente condensó en un estudio varios autores, entre ellos el más famoso, Dmitri Mendeleev. Ahí ustedes van a encontrar todas aquellas sustancias que no se pueden descomponer en otras más sencillas y que llamamos elementos. Entonces, si ustedes en este momento están en una facultad, en una universidad internacional, a ustedes les van a hablar que los sistemas materiales se componen, es otra forma, no es que esto esté mal, es otro criterio de diferenciación, de clasificación. Los sistemas materiales se comportan como mezclas, compuestos o elementos. Se clasifican en mezclas, compuestos y elementos. Yo estoy estudiando un libro y veo esto y a mí me enseñan esto anteriormente y digo esto está mal y esto está bien. Y si me enseñan esto primero y después eso, digo alguno de los dos. No, hay que tener un criterio amplio, un criterio universitario, en saber que cuando yo clasifico algo, quien está haciendo la clasificación es el hombre y lo está mirando desde diferentes puntos de vista. Y hay otra clasificación de sistemas materiales. ¿Cómo hay otra clasificación? Sí, una clasificación muy sencilla. Ya una vez que ustedes tienen esto, que yo se lo he colocado muy bien definido en el folleto, hay otra clasificación y hace referencia, fíjense, al criterio de que si yo tengo un sistema material, y cosa que se usa mucho en termodinámica, que es una ciencia que se estudia en ingeniería o en ingeniería química, por ejemplo, si yo tengo un sistema material, este sistema material puede intercambiar energía con el medio. O sea, esto quiere decir delta. La letra quiere decir delta. Esa delta quiere decir variación. Un sistema material puede absorber energía o eliminar energía. Pero si el sistema material
tiene la capacidad de absorber energía o eliminar energía, ¿vale? Es decir, hacer intercambio de energía con el medio. ¿Saben cómo se llama el medio? Si yo tengo el sistema material, ¿existe el sistema material? Todo aquello que rodea al sistema material se llama entorno o ambiente. Entorno o ambiente. Entonces, desde el punto de vista netamente termodinámico, diríamos, cuando un sistema material es capaz de intercambiar energía o es capaz de intercambiar masa con el medio, las dos cosas, energía y masa, el sistema es un sistema abierto. Nosotros, por ejemplo, desde el punto de vista de esta clasificación, somos un sistema abierto, porque nosotros intercambiamos energía con el medio, eliminamos calor, cada uno de ustedes elimina aproximadamente 150 kilocalorías hora de calor al aula, por eso acá de invierno no necesitamos calefacción casi. ¿Por qué? Pues somos muchos alumnos y cada uno contribuye con 150 kilocalorías hora. Estamos todos calentitos. Y bueno, intercambia masa. Nosotros, evidentemente, introducimos oxígeno no solamente a los pulmones, sino al interior de nuestras células, porque el oxígeno es transportado por nuestro sistema circulatorio. Y a la vez eliminamos, ponemos un espejito frente a mi boca y yo elimino agua. El espejito se empaña y elimino también dióxido de carbono. O sea que nosotros somos un clásico sistema abierto. Pero hay sistemas que pueden intercambiar solamente energía con el medio y no intercambiar masa. Por ejemplo, una bolsa de agua caliente o una bolsa de hielo. Una bolsa de agua caliente, yo pongo los pies sobre la bolsa de agua caliente, siento calor, sin embargo no me mojo, salvo que esté rota la bolsa. En ese caso, la bolsa de agua caliente que pierde agua se convierte en un sistema abierto. Esos sistemas que solamente intercambian energía, pero no masa, se llaman sistemas cerrados. Y habrá otros sistemas, si ya he hablado de abierto y cerrado. Sí, hay sistemas teóricos en los cuales no hay intercambio ni de energía ni de masa. Y estos sistemas se llaman sistemas aislados. El ejemplo más clásico, el termo. El termo tiene un doble vidrio y ese doble vidrio me aísla, actúa como aislante, entonces acá puede hacer un calor de 30 grados y acá tener el agua a menos 5, perdón, no voy a tener a menos 5 grados, pero agua a 3 grados. Si es un termo en donde yo quiero tener agua fría y si quiero tener agua a 90 grados, la caliento y la encierro y tengo agua a 90 grados. Estas estructuras que no permiten ni intercambio de masa ni de energía en termodinámica se llaman estructuras adiabáticas. Es un término muy específico, ustedes sepan bien aislados, que eso es. Pero los sistemas aislados en realidad, chicos, no existen, porque al cabo de un tiempo ustedes saben que este agua va a empezar a perder temperatura y bueno, ¿por qué? Porque no son perfectos. Entonces, en esa imperfección hay eliminación cierta de calor, que es más lenta que en los sistemas cerrados, pero hay eliminación, hay transferencia de energía con el medio. Cuanto más perfeccionado sea un sistema para que no intercambie energía con el medio, bueno, tendremos por supuesto un sistema aislado más perfecto. Otro criterio de clasificación, intercambio de energía y masa con el medio, los clasifican los sistemas materiales en abiertos, cerrados y aislados. Entonces, en la próxima clase vamos a hacer referencia fundamentalmente a las sustancias puras, vamos a hacer referencia fundamentalmente a los compuestos y vamos a
hacer referencia a los elementos. Y ya en las próximas clases veremos, nos abocaremos a elementos con sus símbolos, etcétera, etcétera, y veremos cómo esos elementos comienzan a combinarse unos con los otros para formar sustancias puras. Si tienen 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos, sustancias puras compuestas. Que es más o menos lo que hace la química. Pero yo les quiero decir algo. Cuando yo estoy en el mundo, yo me encuentro únicamente con mezclas. Es muy difícil encontrarme con una sustancia pura. ¿Cómo? Si yo sé que hay minas de oro, que hay vertientes de agua pura. No, chicos, no se equivoquen. El agua, como está en el mundo, nunca está pura. No me va a decir alguno de ustedes, no, yo conozco un lugar en las montañas donde hay una vertiente, un agua cristalina, pura, pura, doctor. Y yo me llevo conmigo un equipo de análisis de ese agua y voy a encontrar que ese agua tiene carbonatos, tiene fosfatos, tiene catión sodio, tiene catión calcio, tiene magnesio. Con lo cual, esa agua, esa vertiente de agua pura, no era tal. Entonces, era una mezcla, era una solución. Entonces, ¿dónde están las sustancias puras? Y justamente la labor del químico. La labor del químico, la primera labor del químico es aislar las sustancias puras. Y para ello tienen una serie de métodos que en su conjunto se llama análisis inmediato. Una vez que aislé la sustancia pura, veo cómo está formada, por qué elementos. Y eso se llama análisis elemental cualitativo. Y finalmente, mido exactamente cuánto de un elemento y cuánto del otro está formando la sustancia pura, y eso se llama análisis elemental cuantitativo. Cuando nosotros pasamos por el análisis elemental cuantitativo, podemos llegar por una serie de procedimientos que vamos a ver en composición centesimal a la determinación de la fórmula mínima y la